Freud y la sexualidad. La sexualidad, eso que no se educa y no se calla. La palabra sexualidad todavía provoca ruido. No importa cuántos discursos modernos la rodeen, cuántas campañas la maquillen o cuántos manuales intenten ordenarla. Sigue incomodando. Se pronuncia con cuidado, se regula con normas, se vigila con moral. Freud no llega a embellecerla, llegó a ensuciarla más. Y en esa suciedad encontró algo insoportable para su época y para la nuestra. La sexualidad no empieza donde nos dijeron que empieza, ni obedece a la lógica adulta, ni se deja domesticar por la educación. Freud escribió algo que todavía levanta cejas y ganas de lincharlo. La sexualidad es infantil, no en el sentido vulgar ni en el insulto fácil, sino en un sentido estructural. El deseo no aparece de golpe en la pubertad como si fuera un software recién instalado. Está ahí desde antes, disperso, fragmentado, sin objeto fijo, sin finalidad reproductiva. Eso fue dinamita pura para una cultura que necesitaba creer que la infancia era pura, limpia, ajena al deseo. La sexualidad, para Freud, no es sinónimo de genitalidad. Esa confusión es uno de los grandes fraudes culturales. El deseo no se reduce al acto sexual ni la función biológica. Se pega al cuerpo por zonas, por gestos, por miradas, por palabras. La boca, la piel, la voz, el ojo, todo puede volverse escenario del deseo. Y eso no se corrige con buena educación ni con silencio. El deseo no aprende modales. Aquí empieza el verdadero escándalo. La sexualidad no obedece a la moral, no porque sea rebelde por principio, sino porque responde a otra lógica. La moral llega después intentando poner orden. A veces lo logra parcialmente, muchas veces produce síntomas. Freud no acusa a la moral, la analiza como intento desesperado de control, algo que siempre se desborda. Este bloque entra en terreno pantanoso, no para provocar por provocar, sino porque ahí se juega el núcleo del psicoanálisis. El deseo no es transparente, no es armónico, no es natural, en el sentido ingenuo. Está atravesado por prohibiciones, por culpas, por fantasías. Y esas fantasías no son errores del sistema, son el sistema. Hablar de sexualidad freudiana no es hablar de libertinaje, ni de permisividad. Es hablar de conflicto, de cómo el deseo se organiza, se reprime, se desplaza, de cómo el cuerpo se vuelve texto donde se inscriben las primeras relaciones, los primeros goces, las primeras pérdidas. Nada de eso desaparece en la adultez, solo se disfraza y se disfraza mejor. La cultura insiste en separar el sujeto decente de su deseo. Freud rompe esa separación. Dice, no hay sujeto sin deseo y no hay deseo sin resto. Siempre queda algo que no encaja, algo que no se nombra, algo incómodo. Y ese resto vuelve en síntoma, en fantasía, en elecciones amorosas que no entendemos pero repetimos. Este bloque no va a suavizar nada, tampoco va a caer en provocaciones baratas, va a mirar de frente la sexualidad como Freud la pensó, múltiple, conflictiva, temprana, indisciplinada, no para celebrarla ni condenarla, sino para entender por qué sigue siendo el punto donde el pensamiento tropieza. Aquí empieza lo que muchos prefieren saltarse, y justo por eso aquí hay que quedarse. La sexualidad en Freud no es un tema más, es el nervio expuesto del pensamiento, no porque todo sea sexo. Esa caricatura es cómoda para no leer, sino porque ahí se ve con claridad cómo funciona el deseo cuando se lo intenta domesticar. La sexualidad no se deja encerrar en una definición limpia. Cada intento de ordenarla produce un resto, y ese resto insiste. Freud rompe primero con una idea básica, que la sexualidad tenga un solo fin. La cultura insiste en que el sexo sirve para reproducirse, para formar familia, para cumplir una función social. Freud mira la clínica y dice otra cosa. El placer no obedece a la reproducción. El cuerpo goza donde puede, no donde debe, y ese desajuste entre función y placer es estructural. De ahí la noción de sexualidad infantil. No es provocación moral, es constatación clínica. El niño no desea como el adulto, pero desea. Explora el cuerpo, repite sensaciones, busca placer sin saber nombrarlo. No hay perversión ahí, hay funcionamiento pulsional.
La pulsión no sabe de fines nobles ni de calendarios evolutivos. Busca descarga y punto. Freud introduce la idea de zonas erógenas para explicar esto. El placer no está concentrado en los genitales desde el inicio. Se dispersa: boca, piel, ano, mirada, oído. El cuerpo es un mapa abierto y cada zona se carga de afecto según la experiencia. No hay un orden natural garantizado, hay trayectorias. La famosa secuencia oral, anal, fálica no es una escalera moral ni una cronología rígida, es un intento de describir cómo el placer se organiza alrededor de ciertas funciones corporales: comer, retener, mostrar, mirar. Cada etapa deja huellas, nada se supera del todo, lo que no se integra retorna. Aquí aparece algo incómodo para la cultura del mérito y el autocontrol. La sexualidad no madura de todo. El adulto no es un niño superado, es un niño reorganizado. Las fijaciones no resueltas no desaparecen, se reciclan. Aparecen en gustos, en manías, en elecciones amorosas, en formas de goce que no siempre entendemos ni aprobamos. Freud no moraliza estas fijaciones, las lee. Entiende que el deseo se construye a partir de pérdidas. No gozamos de cualquier cosa, gozamos de lo que quedó marcado por una falta. El objeto del deseo no es objeto real, es un sustituto. Por eso el deseo nunca se satisface del todo, siempre quiere otra cosa. La sexualidad freudiana no es armonía, es conflicto entre la pulsión y la norma, entre el cuerpo y el lenguaje, entre lo que quiere y lo que se permite. La cultura no reprime la sexualidad porque sea mala, la reprime porque es excesiva, desborda, y el desborde asusta. La represión no elimina el deseo, la empuja a otros caminos. Freud lo muestra una y otra vez. Lo reprimido retorna en síntomas, en fantasías, en sueños, en chistes, en elecciones que parecen inexplicables. El cuerpo se vuelve el escenario donde el conflicto se inscribe. Aquí entra la neurosis, no como insulto, sino como estructura. La neurosis es el precio que se paga por vivir en sociedad. El deseo choca con la prohibición y se desarma en compromisos. El síntoma es uno de esos compromisos. No es puro sufrimiento ni pura satisfacción, es ambas cosas a la vez. La sexualidad no se expresa solo en el acto sexual, se infiltra en el trabajo, en el poder, en la creación, en la religión. Freud no reduce la cultura al sexo, muestra cómo la sexualidad se sublima. La sublimación no es negación del deseo, es desplazamiento. El deseo cambia de objeto, no de energía. El problema es que la sublimación no funciona para todos ni para todo. No todo deseo se deja transformar en arte, trabajo o pensamiento. Siempre queda un resto que no se eleva, y ese resto es el que vuelve a incomodar. La cultura tolera la sexualidad sublimada, persigue la que no encaja. Freud insiste en que no hay sexualidad normal en sentido absoluto. Hay normas históricas, sociales, morales, pero el deseo no nace con manual. Cada sujeto arma su economía libidinal como puede, con lo que tuvo, con lo que perdió, con lo que lo prohibieron. Juzgar esa economía desde afuera es fácil, entenderla es otra cosa. La noción de perversión tan mal usada no designa monstruos morales, designa una organización del deseo que no pasa por la represión neurótica. El perverso no reprime, desmiente, niega la castración simbólica y arma un escenario donde el goce se sostiene sin culpa. Freud no lo idealiza ni lo demoniza, lo diferencia. La neurosis se culpa, la perversión se organiza, la psicosis se desengancha. No son etiquetas morales, son formas de respuesta al mismo problema: cómo habitar el deseo sin quedar destruido por él. Cada estructura paga su precio, no hay solución gratuita. La sexualidad infantil introduce otro escándalo. El deseo no es inocente, no en sentido criminal, sino en el sentido de que no es puro ni transparente. El niño no es un ángel asexual, es un sujeto de construcción atravesado por pulsiones que no se entienden. La cultura necesita negar esto para sostener ciertas fantasías de pureza. Freud no propone sexualizar a la infancia, propone dejar de idealizarla. La idealización también es violencia. No escuchar el cuerpo del niño, no reconocer sus preguntas, no tolerar su curiosidad produce síntomas. El silencio no protege, confunde. La educación sexual, cuando se reduce a información biológica, fracasa, porque la sexualidad no es solo saber, es afecto, fantasía, prohibición, deseo. Se puede saber todo sobre anatomía y seguir perdido en el deseo,
Freud no propone manuales, propone escuchar. La fantasía es central. El deseo no dirige a objetos reales, sino a escenas fantaseadas. La fantasía organiza al goce, no es imaginación libre. La estructura se repite, se fija, se insiste. Cambian los actores, no el guión. Ese guión se escribe temprano. El complejo de Edipo aparece aquí no como drama familiar, sino como matiz simbólico. No se trata de querer acostarse con la madre y matar al padre en sentido literal. Se trata de cómo el deseo se articula con la ley, de cómo se aprende que no todo es posible, que hay límites, que hay pérdida. La castración no es mutilación física, es límite simbólico. Es la experiencia de que no se puede todo, de que el deseo encuentra un no. Ese no estructura sin límite. No hay deseo, hay saturación. El deseo necesita obstáculo para moverse. La sexualidad adulta se organiza alrededor de esa pérdida. Elegimos objetos que no colman, repetimos escenas que no cierran, y en esa repetición se juega tanto el sufrimiento como el placer. Freud no promete liberación total, promete comprensión parcial. La cultura contemporánea cree haber superado la represión sexual. Habla más, muestra más, exhibe más, pero hablar no es lo mismo que escuchar, mostrar no es lo mismo que desear. La sexualidad sigue produciendo síntomas, aunque cambien las formas. El exceso de discurso no elimina el conflicto, a veces lo intensifica. Freud sigue siendo incómodo porque no ofrece solución rápida, no dice, sé tú mismo, ni libera tu deseo, como consigna publicitaria. Dice, algo más duro, conócete en tu división, acepta que el deseo no es transparente, asume que no hay armonía final. Este bloque no busca escandalizar ni tranquilizar, busca pensar la sexualidad sin moralina y sin ingenuidad, pensar el cuerpo como texto marcado por la historia, por la pérdida, por el lenguaje, pensar el deseo como fuerza que no se educa del todo y nunca se calla. Lo más difícil todavía no se dijo. Si la sexualidad no se calla, tampoco se deja decir del todo. Ahí está la trampa. La cultura cree que hablar libera. Freud muestra algo más incómodo. Hablar organiza, sí, pero también fija. Nombrar no agota, a veces endurece. La sexualidad no se resuelve por acumulación de palabras, sino por la forma en que el deseo se engancha al lenguaje. El lenguaje no describe la sexualidad, la produce. Desde que el cuerpo entra en el campo de la palabra, deja de ser puro organismo, se vuelve cuerpo hablado. Y en un cuerpo hablado ya no goza naturalmente, goza según marcas, prohibiciones, escenas escuchadas, silencios heredados. El deseo no nace del cuerpo, nace del cuerpo atravesado por la palabra del otro. Aquí Freud introduce una idea brutal. El deseo es siempre deseo del otro, no porque queremos complacerlo, sino porque el deseo se arma en relación a lo que el otro quiere, permite o prohíbe. El niño no desea el vacío, desea donde fue mirado, tocado, nombrado. El deseo es efecto de una historia, no de una esencia. Por eso la sexualidad nunca es puramente privada. Aunque se viva en secreto, está hecha de discursos ajenos, mandatos familiares, silencios sociales, chistes escuchados, amenazas veladas. Todo eso es increíble y luego aparece en forma de fantasía, de síntoma, de elección amorosa, que no se entiende, pero se repite. La elección de objeto no es libre. Esa es otra ilusión moderna. Elegimos dentro de un marco estrecho, armado temprano. Freud lo dice sin consuelo. Amamos con restos de las primeras relaciones, de los primeros goces, de las primeras frustraciones. No elegimos al otro por lo que es, sino por lo que despierta de lo perdido. De ahí la repetición, no porque seamos tontos, sino porque el deseo no aprende por experiencia consciente, aprende por insistencia. Cambia el escenario, cambia la pareja, pero el guión sigue. La sexualidad no busca felicidad, busca reencontrar algo, y eso algo nunca estuvo del todo. El amor entra aquí como problema, no como solución. Freud no lo idealiza, sabe que el amor es una defensa potente contra la sexualidad cruda. Amar permite tolerar el deseo, darle forma, ponerle nombre, pero también introduce dependencia, celos, idealización. El amor calma y desorganiza al mismo tiempo. La cultura vende el amor como complemento perfecto. Freud muestra su costado neurótico. Amar
es poner al otro en lugar imposible, pedirle que colme una falta estructural. El otro falla, inevitablemente, y ahí aparece el reproche, la decepción, la repetición del drama, no porque el otro sea insuficiente, sino porque la demanda era imposible desde el inicio. La sexualidad, cuando se mezcla con el ideal del amor romántico, produce síntomas particulares: culpa por desear fuera del ideal, vergüenza por gozar de lo que no corresponde, ansiedad por no sentir lo que debería sentirse. Freud no condena esos conflictos, los lee como efecto de una exigencia cultural imposible de cumplir. El superyo entra en escena como heredero de esa exigencia. No solo prohíbe, exige goce. Esa es su crueldad moderna. Ya no basta con portarse bien, hay que disfrutar correctamente, tener una vida sexual plena, activa, satisfactoria. El mandato cambia de forma, pero no desaparece, y el sujeto queda atrapado entre la obligación de gozar y la imposibilidad de hacerlo sin resto. Freud no llegó a ver del todo esta mutación, pero dejó las herramientas, la represión clásica de transformar en imperativo de goce. El resultado no es liberación, es angustia. Cuando el goce se vuelve obligación, el deseo se paraliza. La sexualidad no soporta el mandato, necesita margen, falta, tiempo. La pornografía, por ejemplo, no libera el deseo, lo estandariza. Ofrece imágenes sin resto, sin espera, sin misterio. El goce se vuelve consumo. Freud habría visto ahí una forma moderna de negación de la castración. Todo está disponible, todo se muestra, pero el deseo no se satisface, se agota. La masturbación, tan perseguida moralmente en la época de Freud, no es el problema es la fantasía que la organiza. Freud lo dice sin rodeos: no hay sexualidad sin fantasía. El cuerpo solo no alcanza, la fantasía sostiene el goce, y esa fantasía se escribe con materiales viejos, no con elección libre. La perversión reaparece aquí no como escándalo, sino como estructura coherente. El perverso no sufre por desear, sufre cuando el otro no responde al guión. Su sexualidad está organizada alrededor de una escena precisa. No hay culpa, hay montaje. Freud no lo glorifica, entiende que es una solución estable, pero rígida. La neurosis, en cambio, duda. Se pregunta si está bien, si corresponde, si debería. Esa duda es su tormento y su protección. La neurosis paga con angustia lo que la perversión paga con fijación. No hay salida limpia. Cada posición tiene su costo. La psicosis queda en otro registro. Ahí la sexualidad puede aparecer desanudada del sentido, sin meditación simbólica. El cuerpo goza sin ley, sin límite. Freud apenas esboza esto, pero deja claro que cuando la ley simbólica no se inscribe, el cuerpo queda expuesto a un goce devastador. La sexualidad sin límite no es libertad, es invasión. La educación sexual fracasa cuando cree que puede ordenar todo, y todo esto con información. Saber cómo funciona el cuerpo no enseña a desear ni a soportar el deseo. Freud no propone ignorancia, propone humildad, aceptar que la sexualidad no se domina, se negocia, y la negación nunca termina. El síntoma sexual, inhibición, impotencia, frigidez, angustia, no es defecto mecánico, es respuesta a un conflicto entre deseo, prohibición y mandato. El cuerpo habla donde la palabra no alcanza, y hablarle al cuerpo con consignas motivacionales es inútil. El cuerpo no entiende de eslogans. Freud incomoda porque no promete reconciliación. No hay punto final donde la sexualidad se vuelve clara, limpia, estable. Hay arreglos, algunos más habitables que otros. El análisis no busca normalizar el deseo, busca hacerlo menos mortífero, que no arrase, que no se vuelva contra el sujeto. La sexualidad, vista así, no es problema a resolver, sino condición a asumir. Vivir es vivir con un cuerpo que desea más de lo que puede y menos de lo que quiere. Ese desajuste no se corrige, se trabaja, y trabajar no es obedecer ni reprimir a ciegas, es encontrar una forma singular de arreglárselas con lo que se nos cierra. Freud deja algo claro: no hay ética sexual universal, hay responsabilidad subjetiva, hacerse cargo de lo que se desea sin actuarlo todo y sin negarlo todo. Ese equilibrio es inestable, frágil, personal, nadie lo garantiza, no hay manual. Este bloque insiste en quitarle glamour y moralidad a la sexualidad, ni celebración ingenua, ni condena hipócrita, pensarla como lo que es, una fuerza indisciplinada que se organiza en el lenguaje.
se marca en el cuerpo y se pega con síntoma cuando se le niega o se le exige demasiado. Lo que falta decir no se va a decir del todo, y ahí precisamente sigue vivo el deseo. La sexualidad, después de Freud, deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema estructural. No porque debe exhibirse, sino porque atraviesa todo: el cuerpo, el lenguaje, la ley, el amor, el trabajo, la culpa. Nada queda afuera. Pensar que la sexualidad se resuelve con información, tolerancia o apertura mental es no haber entendido nada. El deseo no se educa como se educa la conducta. Se organiza, se reprime, se desplaza, se disfraza y siempre deja resto. Freud no nos dio una teoría cómoda, nos dio una herida conceptual. Nos dijo: no eres dueño de tu deseo, no elegiste sus primeras marcas, no controlas del todo lo que te excita ni lo que te repela. Y encima de eso, tienes que vivir en sociedad. La sexualidad no es el problema es cómo cada sujeto negocia con ella sin quedar roto. La idea de normalidad sexual se cae solo cuando se le mira de cerca. No hay trayectorias limpias ni desarrollos ideales. Hay historias, fijaciones, pérdidas, prohibiciones. Cada quien arma su economía libidinal con lo que pudo, no con lo que quiso. Y juzgar eso desde una moral abstracta es una forma elegante de ignorancia. Freud no romantiza el deseo, no dice que seguirlo lleve a la felicidad. Dice algo más sobrio y más duro. El deseo insiste, aunque no sepamos qué hacer con él. Y cuando se lo reprime sin resto, vuelve como síntoma. Cuando se lo actúa sin límite, arrasa. No hay salida perfecta, hay arreglos posibles. La sexualidad infantil sigue siendo el punto más resistido porque rompe una fantasía necesaria, la de la inocencia absoluta. Pero negar el deseo temprano no protege, desorienta. El silencio no cuida, confunde. Freud no propuso escándalo, propuso lectura, leer el cuerpo, leer el síntoma, leer la fantasía sin moralizar. La sexualidad no es transparencia en armonía, es conflicto, y ese conflicto no se supera, se trabaja. El psicoanálisis no promete curar el deseo, promete hacerlo un poco menos ciego. No elimina la repetición, pero permite reconocerla. No borra la falta, pero enseña a no taparla con fantasías baratas. En un mundo que vende libertad sexual como producto y felicidad como obligación, Freud sigue siendo una piedra en el zapato, porque recuerda algo insoportable. El deseo no garantiza bienestar, garantiza movimiento y a veces sufrimiento. Pensar eso no deprime, vuelve más honesto el pensamiento. Este bloque no cierra el tema de la sexualidad, no puede. La sexualidad no se cierra, se reabre. Cada vínculo, cada elección, cada síntoma vuelve a ponerlo en juego. Lo único que cambia es la posición desde la que se le mira. Si llegaste hasta aquí, comenta, comparte y suscríbete al canal YouTube Metáforas del Multiverso. Aquí no vendemos recetas, ni redenciones rápidas, ni discursos cómodos. Pensamos el deseo sin anestesia, con lenguaje, con ironía y con respeto por la complejidad humana. Seguimos en el próximo bloque. Todavía falta lo más incómodo: el amor, la repetición y la muerte. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda: quien escribe merece el castigo de ser leído.